Buenos días, ¿cómo andan todos? Bueno, en el día de ayer y en la mañana de hoy salió la noticia o lo que ya había confirmado en varias charlas el presidente electo Javier Milei, que Argentina va a sufrir esta inflación por al menos 18 y 24 meses. Entonces hoy veo un montón de gente revolucionada o preguntando qué significa, cómo la afecta. Entonces, bueno, vamos a tratar de traer un poco de claridad en este Instagram de Finanzas con Alejo, que es lo que siempre intento, traer claridad, explicar un poco y cuáles son mis recomendaciones para por lo menos el año que viene, que ustedes tienen que tener en cuenta a la hora de pasar un proceso así. ¿Y qué es esto de la estanflación? ¿Qué significa? Bueno, básicamente dividan la palabra. Estanflación, estancamiento, ¿sí? Estancamiento en la actividad económica, va a haber una recesión en la actividad económica, y inflación de inflación. Va a haber, entonces vamos a tener alta inflación con recesión en la actividad económica. ¿Esto por qué sucede? Bueno, básicamente la alta inflación viene por la alta emisión. Recuerden que Javier Milei dijo que desde el día 0 va a frenar la emisión monetaria. Pero ¿qué pasa? Eso tiene un rezago, es decir, tarda un tiempo en verse los efectos de la emisión monetaria, alrededor de 6 meses a un año. Entonces, todo lo que se vino emitiendo hasta hoy, por más que el presidente frene la emisión hoy, bueno, todo eso se va a ver de acá aproximadamente 6-12 meses. Entonces, la inflación va a seguir aumentando. Pero esa parada de emisión que automáticamente dice Javier Milei que va a hacer, bueno, eso en un momento va a dejar de circular los pesos en la calle, no va a haber más pesos, ¿sí? Entonces lo que va a pasar es que, bueno, va a haber recesión. ¿Por qué? Porque no siguen inyectando para el consumo. Eso es algo que pasó, pueden buscar un video en Japón en el año 1973. Sufrió 2 años de estanflación para después bajar de golpe la inflación. A mi parecer es algo totalmente normal, es algo que se va a tener que presentar sí o sí en caso de que uno quiera bajar la inflación. Obviamente no es el mejor de los escenarios, no es lo más lindo, pero es la única solución de que uno pueda frenar la emisión monetaria y bajar la inflación, pero obviamente se tiene que pasar por este periodo. Bien, ¿cuáles son mis recomendaciones? Y ahora se las voy a contar. Obviamente esto se va a sentir en el empleo, se va a sentir en los salarios y probablemente un poco en la pobreza. Por eso él dice, no, probablemente no, seguramente se va a sentir en la pobreza. Por eso dice que el único gasto que va a seguir, o sea, la única canilla que va a seguir abierta es la de la ayuda a los pobres. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones que tenemos que tener para el próximo año, por lo menos? Para cada persona que quiera, o por lo menos cuáles son mis recomendaciones para pasarla lo mejor posible. Esto sin miedo a que vaya a ser un caos, no, nada. A ver, es una crisis más que uno, pero lo bueno es que estamos prevenidos. Entonces, mejor prevenir que curar después. Entonces, mis recomendaciones básicamente son, primero, no meterse en proyectos que puedan comprometer que haya que pagar todo el tiempo algún tipo de cuota. ¿Por qué? Porque obviamente va a ser un momento de incertidumbre, por lo tanto hay que ver si los salarios crecen, si no crecen, si sube mucho seguramente suba mucho la inflación. Entonces, si alguien se mete en algo que ajusta por inflación, va a ser cada vez más difícil de pagar. Entonces, básicamente no meterse en algo nuevo donde veamos comprometido nuestro capital. Va a ser un año donde, por lo menos a mi parecer, vamos a tener que tener un poquito de austeridad. Es decir, no meternos con grandes cosas, a pagar viajes. Nadie dice que no se vayan de vacaciones ni nada, pero ciertas cosas a tener en cuenta y cierta austeridad ante decir, bueno, si esto realmente no es necesario, prefiero esperar un año a ver qué pasa, cómo se acomoda todo. ¿Por qué? Porque obviamente con austeridad vamos a poder ahorrar, y como siempre se dice esa frase, bueno, hay que ahorrar en época de vacas gordas y después en época de vacas flacas. Eso nos sirve para pasar ese mal trago. Entonces, bueno, si sabemos que va a ser un año complicado, complejo, bueno, no gastemos la plata en cosas que no necesitamos o no nos pongamos
compromisos de pago donde sabemos que nos puede llegar a costar y vamos a estar medio en el límite. Entonces, como decimos, no meterse en este tipo de proyectos, ser austeros, y a la hora de ahorrar es lo más importante, ¿sí? Tratemos de ahorrar lo más que se pueda, obviamente en moneda dura por el tema de la inflación alta, y ese dinero invertirlo, ¿bien? Y ahora les voy a comentar un poco qué opciones tenemos para un proceso de estanflación o de estancamiento económico e inflación alta. ¿Qué opciones tenemos en el mercado de capitales para protegernos? Bueno, en primera medida sería muy interesante invertir en obligaciones negociables. ¿Por qué? Porque estamos invirtiendo en activos dolarizados que nos van a pagar una renta en dólares de manera semestral. Bien, entonces nos metemos en moneda dura, estamos invirtiendo nuestro dinero, nos van a pagar intereses en dólares, entonces eso claramente es muy bueno para nuestra inversión. Recuerden que las obligaciones negociables son para perfiles moderados y como mínimo lo recomendado es estar 6 meses en esa inversión. La segunda opción, un poco más agresiva, por así decirle, para perfiles más agresivos, son los CDRs. Recuerden que son certificados de depósitos extranjeros, acciones de empresas extranjeras. Coca-Cola, Google, Amazon, Walmart, todas esas. Que recuerden que están atados al dólar contado con liquidación. Bien, entonces básicamente lo que estamos haciendo es dolarizarnos directamente comprando una acción de afuera. Obviamente esto es renta variable, por lo tanto es un poco más agresivo que una obligación negociable. Y lo recomendado por lo menos es tenerla un año y mi recomendación es siempre a largo plazo. Para aquellos que no entiendan de obligaciones negociables, de CDRs o que por alguna normativa no puedan invertir y tienen pesos, bueno, podemos ir a fondos comunes de inversión que ajusten por inflación, con bonos SER, bien, esos son fondos que ajustan por inflación, entonces lo que va a tratar de buscar es, bueno, acompañar el rendimiento de la inflación en un fondo común de inversión. Y si no, también para el que quiera seguir de alguna manera dolarizado, en este caso va a seguir la evolución del tipo de cambio oficial, fondos comunes de inversión de dólar link, ¿sí? Dólar link, es decir, están linkeados al dólar oficial, expectantes de algún tipo de devaluación en el corto plazo que nos pueda beneficiar. Para terminar, lo importante es, bueno, no volverse loco, tomar todo esto, que está bueno que seamos precavidos, ya que nos lo están avisando. Bueno, no encontrarnos en el momento con, che, ¿qué está pasando? Si va a pasar esto. Bueno, tomar medidas, ya sabemos que va a ser un año donde debemos ser austeros, no meternos en proyectos espeluznantes donde tengamos que comprometer mucho dinero. Y lo importante de ahorrar e invertir, obligaciones negociables, CDRs, fondos ajustados por SER o por inflación y fondos dólar link.